Ángel Mateo Charris, estamos en tu ciudad, en Cartagena, en tu barrio, Cuatro Santos, y estamos en tu taller. Lo primero, gracias por habernos abierto las puertas de todo tu mundo mágico y artístico. Gracias. Y lo primero que queremos hacer es conocerte y saber, el público que nos ve, quién es Charris. Bueno, pues soy un ser humano que nací aquí por casualidad en Cartagena y que me dedico a pintar, que es lo que me sirve de guía para conocer el mundo, para conocerme, es el mapa, es la herramienta, es la brújula, es un poco la que me ayuda a ver qué voy a hacer, qué camino voy a tomar. O sea que la vida y la pintura se mezclan un poco, o sea que no sé, soy un tipo raro que pinta o algo así. Entiendo por lo que dices que la pintura no es un fin, sino en tu caso es un medio. Sí, es un medio, ya te digo, algo que una compañera, algo que va paralela conmigo y que ha tenido que ver con mi desarrollo intelectual y emocional y mental. La pintura marca todo, marca lo que voy a leer próximamente, dónde voy a ir, qué voy a visitar y entonces no es un fin, ¿no? Luego eso va dejando restos, va dejando objetos que son lo que la gente reconoce luego, pero para mí es otra cosa, no es solo... No soy un creador de cacharritos o de cosas que se va a colgar la gente en la casa, es un proceso mental, toda la serie nueva es la que me dice por dónde voy a estar circulando, o sea, todo va unido, ¿no? Si decido hacer una serie sobre los mares del sur, por ejemplo, como hice en los mares del Tiki, pues ya sé lo que voy a hacer en los próximos años, voy a estar leyendo a Melville, a Stevenson, a todos los que han escrito sobre eso, los viajes de exploración de la época, la parte etnográfica, y voy a estar viajando a Tahití o a Nueva Zelanda, a todo el Pacífico, a Hawái o lo que haga falta, ¿no? O sea que es un poco una hoja de ruta, digamos. Hablaremos luego de ese Gauguin y de ese Darwin que llevas dentro con esos viajes, pero vamos a remontarnos a los orígenes para saber en qué momento tú, de niño, comienzas a darte cuenta de que tienes una habilidad especial o de que tienes una vocación especial y comienzas a pintar. ¿Cómo fueron esos primeros años de dar esos primeros pasos en la pintura? Pues supongo que como todos los niños, pintando, empiezas a pintar con colores, con no sé qué, pero no solo a pintar, a hacer maquetas de barcos, a leer, a escribir cositas y a un poco de todo. Empiezo con el óleo ya con unas vacaciones, de esto que mi hermano se decide pintar y una casa de verano en la playa y me compra a mí también pinturas y estamos los dos pintando y tal, y empiezo ahí como, no sé, a los 12 años, 11 años, algo así. Pero no he tenido claro todo el tiempo que fuera a ser pintor, o sea que hay gente que parece ser que lo tiene muy claro enseguida, pero yo no, me interesan tantas cosas que no lo he tenido muy claro, o sea, conforme han pasado los años he ido haciendo música, escribiendo cosas, ya te digo, y tebeos y de todo, o sea que no es una vocación, digamos, ya supe que era pintor desde el primer momento, ya solo quería ser eso. Y nada, y termino Bellas Artes y decido que voy a ser pintor, y nada más que pintor. O muchas cosas más aparte de pintor, que van dentro de la pintura para mi forma de verlo. Hoy no se entendería tu pintura sin esos viajes y sin todo lo que has ido conociendo. ¿Cuáles son los viajes que más te han marcado? Pues son muchos porque digamos que aquí, más que mi patria, no sé si sería Cartagena o sería el estudio, digamos, es el punto central de donde me muevo. Pues diría que América en general, la cultura americana, es que cuando hablo de lugares, hablo de los lugares y también de las culturas de los sitios. Japón, la cultura oriental, Birmania o África, a la que he vuelto también varias veces y la que he hecho series. Pero es que los lugares están unidos a eso, a sus creadores, a la cultura del sitio. O sea, cuando viajo con todo, viajo con lo que han escrito sobre ella, las películas, los cineastas, la fotografía, o sea que es un poco... Y en tu obra aparecen todos esos elementos simbólicos de culturales, ya vengan de procedencia Bob o puramente etnográfica, primitiva casi, pero los vas introduciendo en esas obras, ¿no? Una obra cargada de símbolos. Sí, porque yo viajo con, digamos,
viajo físicamente, pero viajo también mucho en el sillón, ¿no? A través de esa cultura, leyendo, viendo. Y entonces yo lo veo todo unido, no veo tanta diferencia entre la alta cultura, la baja cultura, lo que es la pintura en sí, lo que son los objetos que hacen los artesanos o lo que el objeto antropológico, etnográfico y lo que es el kitsch o el objeto cotidiano, la realidad, o sea, un cartel, la publicidad. En mi mente, digamos que todo eso sirve, ¿no? Todo sirve, lo del presente, lo del pasado, todo sirve para poder hacer algo. Por lo menos esto es lo que he hecho a lo largo de todos estos años. Ahora estoy en una fase un poco diferente, pero porque me ha llevado mis lecturas y todo hasta hacia ello, ¿no? Digamos, pero que es otro viaje más que estoy emprendiendo ahora mismo. Y las influencias que tienes, algo fácilmente visible en algunas de tus obras, pues de pintores como Hopper, ¿no? O de, incluso yo las he visto y veo a Magritte, veo a otros pintores. ¿Son las influencias que tú has adquirido con esos viajes, salir a Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Hopper, o ya las fuiste recibiendo desde aquí antes de viajar, a través de lecturas, a través de catálogos, de exposiciones? ¿Cómo fue? Son diferentes formas de hacerlo. De hecho, cosas que vas encontrando, vas descubriendo, artistas que vas descubriendo, otros que ya conoces y por eso viajas. De hecho, esa conexión con Hopper viene con que todo el mundo reconoce, digamos, por una exposición que hice con Gonzalo Sicre, la primera que hice con él, que fue de Cabo de Palos, en el que intentamos hacer una exposición juntos. Éramos amigos hace mucho tiempo y no habíamos hecho ninguna. Entonces, entre lo que hablaban de él y lo que hablaban de mí, nombraban a Hopper como influencia común, que nosotros no lo veíamos tan claro, pero bueno, el caso es que como a los dos nos gusta América y el cine americano, el cine negro, la novela policíaca y los años 50 y tal, pues decidimos hacer un homenaje como las road movies y entonces recorrer los territorios de Hopper y tal, pero era un poco una cosa como de broma, tampoco era... Es un artista que me gusta, pero claro, es el que ha tenido, digamos, éxito crítico, o sea, el que todo el mundo te habla. Yo no creo que se parezca tanto. ¿Crees que hay otros artistas, además de Hopper que hemos citado, que te influyen mucho en tu obra, incluso más que Hopper? Sí, hay muchos, y muchos en el mismo plano. De hecho, si me pongo a contar los homenajes directos y citas que he hecho en obras, serían cientos, creo. No creo que tenga así como fetiche, pero de hecho americanos, por ejemplo, me ha influido más seguramente Stuart Davis o Rockwell Kent, que nadie lo conoce, no Norman Rockwell, sino Rockwell Kent, que es muy poco conocido, y bueno, y incluso Frank Capra, el cineasta. Cuando digo influencias, para mí son todos, no son solo los pintores. Hemos visto que tienes una biblioteca muy abundante y muy rica, y que imagino que servirá también pues, para esos ratos en los que estás leyendo y te estás informando, pero también vemos mucha música. Sí, hay mucha música y antes siempre pintaba con música. Últimamente ya voy alternando y hay veces que necesito mucho más silencio, pero sí, me gusta mucho escuchar música y creo que hay que parar muchas veces y hacer cosas que tengan que ver, pero luego hay que hacer cosas que no vayan a ninguna parte también para poder llegar luego a que valga algo. Y entonces a mí se me ocurren muchas historias y de pronto hay que hacer una cosa muy grande, aunque luego ni sirva ni lo utilice, pero necesito o ponerme a hacer collage o ponerme a hacer otra cosa, otro tipo de cosas que al final acaba teniendo que ver con las piezas, pero no siempre directamente. Aunque luego paséis por ese periodo de mayor estrés de entregar obras para una exposición, ¿no? Y tener que tenerlas hechas para un día. Sí, ya cuando llegan las fechas y llegan las entregas y tal, están muchas horas, claro, porque necesitan tiempo físico de pintura y a veces tengo que parar y tengo que hacer más fotografía, porque a veces normalmente he partido mucho de los collages fotográficos para luego pintar y necesito rebuscar ahí en mi base de datos. Pero luego cuando llega ya el momento que ya están todos los bocetos, que es casi la fase más difícil, centrar la exposición y tener todos, digamos, los bocetos previos o la idea de dónde va a ir, el primer esquema ya hay que encerrarse, claro, y pintar ahí muchas horas. Ángel, tu pintura es una pintura que llama la atención cuando uno se pone como espectador delante de ella por muchas razones, por el formato, por el colorido, por los objetos que incluyen.
y que no es fácil de entender. ¿Tú eres un pintor que te obsesiona que el espectador comprenda tus obras o permites que cada uno tenga su propia interpretación? No entiendo, o sea, no necesito que se sepa todo. Puede haber cosas que se entiendan, cosas que no. Puede que una gente llegue al primer nivel, el color, la forma, el impacto visual, y otro ya entienda la segunda lectura. Con el título a veces puede añadir otro contenido. Pero ya te digo, es que estamos hablando de una forma como de trabajar, pero que este tipo de programas lo que intentan es como sacarte, digamos, destriparte cómo trabajas, pero es que eso es diferente cada vez, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco reduccionista, porque, por ejemplo, estamos contando estas cosas sobre, digamos, mi carrera, sobre un cuadro que no tiene nada que ver, que utiliza otros esquemas visuales. Y entonces, lo importante no es tanto cómo lo hago las cosas, sino olvidarme de todo cada vez que empiezo un cuadro, digamos. O sea, que sea nuevo cada vez, o que tenga la sensación yo de que estoy haciendo algo nuevo. Y lo que pasa es que hay cosas que son permanentes, digamos. Normalmente he intentado siempre, a lo largo de los años, contar cosas, o el factor narrativo y figurativo siempre ha estado ahí presente, pero no me importa que se entienda o que no. De hecho, cuando veo una obra yo como espectador, hay cosas que entiendo y cosas que no, y a veces me interesan más casi las que no entiendo que las que entiendo. Leíamos un artículo, creo que era en El País, en el que se desprendía una reivindicación por tu parte hacia ciertos artistas africanos, desconocidos, fotógrafos, gente que está realizando muchas veces su creación en situaciones mucho menos fáciles o más complicadas de las que la podemos hacer en otras partes del mundo, y que tú reivindicabas el valor ese de ese proceso creativo, y que están viniendo a Europa y que se están empezando ahora a conocer. En ese ir y venir de África a Occidente hoy en día, uno de los elementos que tenemos más cerca es el festival que se celebra en Cartagena, ¿no? de música, la Mar de Músicas, en donde no solamente es música, sino que son todos los géneros artísticos. ¿Cuál ha sido tu implicación con ese proyecto desde el principio? Bueno, muy cercana, porque desde el primer momento Paco Martín, con el que tengo hace muchos años y fue de los primeros que confió en mí para hacer cosas, me llamó para hacer el logotipo del festival, y los primeros carteles, las primeras ediciones son mías, y incluso la edición de Mali fue el que hizo el proyecto este que enviaban a un artista de aquí a Mali. Estuve con ellos viajando, conociendo músicos, y hice una exposición que se llama Tuaus en Tongorongo, sobre la experiencia esta africana con ellos, y con el viaje, y con la música africana, y con la... o sea que sí, con la Mar de Músicas tengo mucha relación. De hecho, mira, cuando inauguré este estudio, estuvieron aquí todos los de la Mar de Música, y estaba Salif Keita por aquí también, y fue divertido porque presentaba también las piezas que iban a ir luego a la exposición. Y, o sea, sí, la Mar de Música además creo que ha sido una cosa importante para la ciudad y para la región, esa cosa de conectar todo el mundo, ¿no? Digamos, unas partes del planeta con otras, a través de la cultura, del arte, de la literatura, y es la forma que conecta mucho con mi forma personal de ver el mundo y de ver la pintura. Sí, porque la Mar de Músicas no es solo un festival musical, es mucho más. Es un festival que abarca, sí, claro, el arte casi en todas sus... Sí, de hecho tengo ahí en el altarcito ese que tengo allí con mis cosas, está ahí una foto de Malik Sidibé, el fotógrafo africano que conocí allí en su estudio de Bamako, y que es uno de los grandes artistas que he conocido, digamos que de los grandísimos. O sea que sí, que me interesa esa conexión entre los pueblos. Soy antinacionalista, o sea, no, cuando hablo de nacionalismo no digo nacionalismo regional, local y nacional, o sea que no. Yo entiendo más la hermandad no entre pueblos, sino entre gentes de un sitio y de otro, ¿no? Y entre aspectos de sus vidas y de sus culturas. Está tu obra entonces en la Mar de Música, la Mar de Músicas está en tu obra, pero ¿qué más de Cartagena, de esta ciudad, podemos encontrar en tu obra? ¿Hay algo que
que haya marcado una ciudad tan carismática y que imprime tanto carácter desde hace 3 milenios en tu obra, en tu vida? Pues supongo que sí, porque eso es, aunque quisiera que no hubiera impactado, seguro que lo ha hecho. De hecho, estoy viviendo en la casa que nací, en el mismo barrio y en el mismo entorno. O sea, aunque viaje mucho, acabo aquí. Y supongo que sí, que eso da un tipo de carácter. Supongo que la luz, supongo que mi padre era guardamuelles, o sea que está mucho en el puerto, en ver los barcos que salían y que venían, ¿no? Que van a esos sitios lejanos, y esa condición de puerto también, de como enlaza también con todas las orillas, ¿no? Digamos, con el exterior. Y luego esa parte también en Cartagena sabemos que hay más cosas de lo que se ve, ¿no? O sea, está esas capas que vivimos con ellos. Nosotros hay otros sitios que no tanto, o sea, que no lo perciben tanto, pero incluso antes de aparecer el teatro romano y muchas de las ruinas que están apareciendo, nosotros siempre llevamos encima ese pasado, ¿no? Digamos, esa historia de la cultura romana, cartaginesa, tal. Esas capas de historia y de contenido, yo creo que se acaban colando también en la forma de concebir la pintura por mi parte. Sí, en tu pintura hemos observado muchas escenas marinas, no únicamente de playa o de mar, de una forma más genérica, pero sí también mucho muelle, mucho puerto, mucho barco, mucho mercante, que no sé si estarán inspirados directamente en el puerto de Cartagena o en otros puertos de los países o de los lugares a los que has viajado, pero que como espectadores sí entendemos que está esa ciudad de Cartagena en tu obra. Pues Ángel, una vez que hemos hablado de tu trayectoria, parte de tu técnica, de tus influencias y del entorno, de este contexto que tanto te marca, lo que nos queda y nos gustaría es verte trabajar y que nos expliques cómo te pones delante de ese proyecto en blanco, ya sea en el ordenador, o sea, delante de un lienzo, y desarrollas toda esa creatividad. Bueno, vamos a hacer una cosa como genérica, así como una síntesis o un poco más como lo hacía, porque como ya te digo, como ahora pinto, no sé qué va a pasar en lo siguiente, pero sí vamos a intentar hacer algo para entender sobre todo nuestra trayectoria, ¿no? Lo que ha sido más común y que ha unificado más en todos estos años. Perfecto. Bueno, creo que te has arreglado y te has puesto el traje de faena para ponerte delante de este papel en blanco. ¿Os da mucho miedo cuando os enfrentáis a un soporte tan vacío? En este caso no, porque voy a recrear, digamos, la forma que está pintando estos años, que ya te digo que no están en blanco porque hay trabajo previo. Entonces ya sé lo que voy a hacer, es pasar, digamos, el boceto que hemos hecho en el ordenador, pues sería traspasar la pintura, o sea que el miedo sería ante la pantalla, no ante el papel. Utiliza un soporte electrónico, en este caso es un iPad mini, pero podría ser una fotografía normal. Antes eran sacados de la fotocopia, o sea, una fotocopia, una impresora, una impresión de la esta, y ahora ya con los años cambié y ahora lo hago con esto que me permite ampliar y tal. Voy a hacer una pieza de una serie que se quedó a medias, que continuaba lo de los mares del Tiki, que era una serie sobre el Pacífico, y en este caso eran tikis, o sea, iconos de estos, de todos los lugares del Pacífico que he visitado y de los museos y tal, y los colocaba en uno de los paisajes que yo había tomado fotos. Muy bien. Y entonces es lo que hemos hecho. Voy a hacer... Esto es lo que hacía aquí, digamos. Yo te digo que no se puede generalizar porque no es lo que hago siempre, voy cambiando. Pero sí. Hay muchas partes de mi obra que están hechas de esta forma, digamos. Y como esto solamente es como marcar y... No he dicho que esté tampoco muy ajustado de color ni muy estricto, solamente voy a marcar un poco el dibujo.
No necesito que sea estricto, o sea, Sí, que el dibujo tampoco sea... utilizas una base de lápiz antes de dibujo ni de... No, puede ser, o con a veces cajón. lo he hecho, pero no, últimamente lo hago así. O sea, en este caso lo hago así. Solamente voy a utilizar las bases de color, voy a dibujar con la pintura, digamos, no... Ujú. Voy a colocar los volúmenes un poco. ¿Eres un pintor que te guste acabar a tajo parejo, como se dice coloquialmente, las obras que comienzas o puedes llevar en danza diferentes obras? No, de hecho, llevo muchas a la vez. No, me gusta trabajar en series normalmente, pero como necesito que seque una capa para continuar con la siguiente y tal, lo llevo todo en danza, digamos. También eso le da una coherencia luego final a la exposición, ¿no? Porque hay cosas que le añado a un cuadro que estaba haciendo al principio y hay momentos que esto está lleno, o sea que el estudio todo el rato ordenar para que, por todo lo que se ha desordenado, porque empiezo a montar este caballete, este y tengo mucho montado. ¿Utilizas muchos colores o te gusta más mezclar colores más sencillos? Bueno, hay una gama que suelo utilizar, uso muchos azules, bueno, no, depende de la pieza siempre, del espíritu que quiera que tenga, del aire que quiera tener. Esta serie, por ejemplo, de los mares del sur es muy luminosa, ¿no? Porque son mucho pacífico, mucha luz y mucho color. Y otras veces ha sido mucho más neutra y más gris. O sea que depende. Y ahora que veo esta obra, como el resto de las tuyas, ¿no? Con ese carácter onírico y tan simbólico, ¿encaja en todas las viviendas de un cliente o en unas oficinas? ¿O hay un cliente muy especial que le gusta específicamente este tipo de obra? No lo sé, ya eso sí que... Lo que pasa con ellas después sí que no tengo ni idea. No sé ni a quién le interesa, ni a quién no, ni por qué. Además, cuando te cuentan los coleccionistas por qué se lo han comprado, a veces son ideas bastante diferentes a lo que tú hubieras pensado, que por lo que he hecho yo en la pieza. Pero bueno, el caso acaba siendo un objeto ya que está en el mundo real y ya es otra ¿Le sigues cosa. la Es pista como... o le pierdes la pista? Normalmente se la pierdo. En algunos casos, a no ser que conozca a los propietarios, cosa que es bastante rara, lo puedo ver a lo mejor en alguna casa o algo, pero en general no lo sé. De hecho, no sé ni quién las compra. El coleccionista lo sabe. Si lo necesito para que me la presten para alguna exposición o algo, pues igual puedo contactar. Salvo que sea alguna compra muy concreta de algún museo que me hayan contado o algo, no es una cosa que... Pues Ángel, nos queda agradecerte la disposición, la amabilidad, la hospitalidad con la que nos has recibido, nos has abierto las puertas del taller, nos has enseñado cómo trabajas, nos has explicado más sobre todo ese universo simbólico que llevas pintando desde que eras un niño. Insisto, muchísimas gracias. Y lo que nos queda por preguntarte es esta obra, el valor de ella, ¿a qué organización o a qué asociación quieres que vaya dirigida? Pues me gustaría que fuera ANSE, Naturalistas del Sureste, que llevan muchos años haciendo un trabajo ahí por la naturaleza, por los espacios naturales de la región y es que además se nos olvida muchas veces que nosotros somos naturaleza, igual que la naturaleza, digamos, somos parte más y es lo más importante que hay, es lo que deberíamos conservar en primer lugar. Perfecto, pues a ANSE irá y te dejamos aquí con tus pinceles, con tus colores, con tus universos de símbolos y muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros.